¿Es el universo realmente una conciencia? Al principio podría parecer quizás una pregunta un poco fantasiosa, muy imaginativa, pero la verdad es que la idea de que el universo sea una mente es bastante antigua. Desde que hablamos de el cerebro de Boltzmann, que ya lo mencionamos en otro video, ¿cierto? Por acá. El universo podría parecer ser una mente, ya que vimos muchas similitudes también en otro video entre el universo y el cuerpo humano, o el cerebro, mejor dicho, del ser humano. Y en este sentido podríamos pensar que solamente es una composición física similar. Por ejemplo, un átomo y un sistema solar son bastante parecidos si pensamos en cómo dan vueltas los electrones alrededor del átomo y cómo dan vueltas los planetas alrededor del Sol. Pero creo que no se queda solamente ahí, ya que hay algo mucho más interesante. ¿Nunca se han preguntado cómo es que los ecosistemas funcionan tan bien y con tanta perfección? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que los árboles boten el oxígeno que nos sirve a nosotros y nosotros expulsemos el dióxido de carbono que les sirve a los árboles, generando esta armonía entre árboles que expulsan lo que es lo que requerimos para vivir, que sería el aire, el oxígeno, y cómo nosotros expulsamos lo que es necesario para los árboles, siendo que los árboles son más antiguos que los seres vivos animales. También se menciona mucho el debate de si el ser humano es un animal, y bueno, no en el sentido quizás de un animal como salvaje, porque ya sabemos que las palabras son polisémicas y tienen muchos significados. Entonces no sería animal de salvaje, sino que el ser humano es un animal en el sentido de que es un ser vivo que se mueve alrededor del espacio. En este sentido, las plantas, que son más antiguas que los seres vivos animales, vendrían a ser algo muy curioso, porque con el tiempo fueron creciendo sus redes debajo, que serían las raíces, y se comunican entre ellos los árboles con otro tipo de plantas, otro tipo de árboles, incluso también con los hongos. Y es parecido también a las redes neuronales del cerebro y a la composición también del universo, a la distribución que estamos viendo por acá. Entonces, podría parecer que hay una mente detrás de todo lo que está funcionando en un ecosistema. Porque ¿cómo es posible que pase eso? O sea, que justo expulsemos uno lo que necesita el otro y así convivamos en un mismo espacio sin necesidad de dominar todo el territorio solamente un ser vivo. Así como existen los descomponedores y todo parece estar bastante equilibrado. Y bueno, no solamente eso, sino que la genética también hace su parte en este extraño misterio de si el universo o el espacio en sí funciona como una conciencia, ya que planteo la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que nuestra genética, nuestro genoma, ¿cierto?, pueda saber qué es lo que le hace falta al ser vivo para evolucionar? ¿Cómo es posible que haya surgido ese cambio? Por ejemplo, hemos evolucionado a lo largo de los años desde los primates, ¿cierto? ¿Y cómo sabía la genética lo que le hacía falta para sobrevivir en un mejor entorno? A pesar de que estemos muertos y nuestra conciencia haya desaparecido, nuestra genética sola generó nuevos avances de a poco, avances que no veíamos. Es lo que habla Charles Darwin también en su libro sobre el origen de las especies, que fueron evolucionando los más aptos, ¿cierto? Que usualmente se confunde con que sobrevive el más fuerte, pero no. El que sobrevive es el más apto al ambiente en el que se desenvuelve. Por ende, es una regla bastante sencilla, pero esa regla, ¿quién la rige? Hay un ser vivo, Dios, una conciencia general que engloba a todos los seres vivos, y esa es la pregunta clave en esta temática. También podemos ponernos a pensar en el hecho de que realmente el universo y todas sus fuerzas, energías, está bastante equilibrado. Yo he escuchado al menos
que si el magnetismo, por ejemplo, o la gravedad fuera un poco más o un poco menos, el universo entero colapsaría, no funcionaría de la misma forma. ¿Cómo es posible que existan fuerzas tan exactas para que el universo funcione en armonía? Ya que si bien sabemos, el universo a lo largo y ancho es un lugar oscuro, frío y bastante tenebroso, también es de una belleza espectacular, y asimismo mantiene un equilibrio que parece estar premeditado para la formación de vida inteligente como la nuestra. Esto sería entonces el efecto de lo que una conciencia está fabricando en este espacio sin que nos demos cuenta. También podríamos pensar, por ejemplo, en la conciencia de otros seres vivos que no se dan cuenta de la existencia de nosotros quizás. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Imagina que la dimensión 0 es simplemente un punto en un espacio vacío. El todo, digamos, el espacio 0. Ahora, una dimensión podría ser, por ejemplo, unir este punto con otro punto, generando una línea. Y es bastante curioso porque es como se unen, por ejemplo, los electrones a través de un puente de hidrógeno, por ejemplo. O cuando se genera esta conexión entre electrones y forman otras moléculas. Entonces eso sería similar a la dimensión 1, que es solamente una línea, unir un punto con otro, como pasa a la escala más microscópica del universo, que serían los átomos, como se unen sus electrones. Ahora imaginemos dos dimensiones, ya no es solo una línea que se puede mover de aquí para allá, sino que también se puede mover hacia arriba y hacia abajo, como lo hacen las bacterias, por ejemplo, los viruses, las bacterias, los macrófagos, etc. Todo este tipo de seres vivos que viven en dos dimensiones, que solo se pueden mover hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Y curiosamente, en la escala de tamaño, por así decir, de talla, vendrían después de los átomos, los electrones, podrían estar las bacterias, que tal vez no son conscientes, a menos que tengan un microscopio, de esa dimensión 1 que había hablado recién, de solo la línea. Y luego estaríamos los seres vivos, que serían las plantas y los animales, que estaríamos en 3 dimensiones, que nos podemos mover, ¿cierto?, hacia arriba también, de arriba abajo, hacia los lados y con altitud también, por así diferenciarlo del arriba abajo, ya que todo es cuestión de perspectivas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque podría existir muchas dimensiones más, quizás de las que no somos conscientes, porque siempre cuando nos preguntamos si existe otra forma de vida, pensamos en vida igual a la nuestra, cuando podría ser perfectamente diferente. O si decimos, en este planeta no hay vida porque solamente hay bacterias, bueno, tal vez es una forma de vida más complicada de lo que pensamos o de lo que conocemos hoy en día. Bueno, yo creo que depende de cada perspectiva y sería bastante difícil saberlo. Y este canal yo lo he creado para debatir temas que son muy interesantes, muy filosóficos y muy difíciles de saber, no para llegar a una respuesta, pero sí para reflexionar sobre estos temas, ya que la verdad podría estar en cualquiera de estas hipótesis y teorías, pero es muy difícil saberlo a día de hoy. Y no podremos ser dichosos de saber la verdad en un futuro, porque quizá lo descubramos en 1000 años. Bueno, recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir el video para que este canal vaya creciendo. Estábamos esperando a llegar a los 1000 suscriptores para poder así monetizar el canal y que siga creciendo esta comunidad. Bienvenidos al club y nos vemos en un próximo video.